En el único laboratorio capaz de hacer la prueba de coronavirus, solo hay kits para 5 días más. Diariamente se hacen en ese centro 2.300 pruebas. Afuera hay 25.000 enfermos y se han muerto 150. Y por si fuera poca la tragedia, no habrá suficiente oxígeno para atender a los pacientes. La situación es tan grave que es peor a la de la guerra del 2014, cuando hubo miles de heridos y muertos. Todo esto lo dicen doctores que presumen no tener ningún interés político más que salvar vidas. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son los responsables? Yo creo que la humanidad debe de estar enterada de todo esto y desde todos los ángulos. Preguntemos. عملية نقص المواد وتوقف الفحوصات أمر بالغ الخطورة ويؤثر بقوة على جهود وزارة الصحة والجهات المختصة في قطاع غزة لمواجهة الوباء. وزارة الصحة الفلسطينية من خلال الإدارات الخاصة والفاعلة وذات العلاقة رفعت كافة الاحتياجات لجميع الجهات المرتبطة بتوفير هذه المواد، منظمة الصحة العالمية، الجهات الداعمة، وزارة الصحة في رام الله. وهذا الاستمرار في عدم الاستجابة لتوفير احتياجات قطاع غزة أمر يعني بالغ. We came here today for two main reasons. First, to demonstrate our solidarity with the people of Gaza, who have been deeply affected not only by closure for more than 30 years, but also by the fact that COVID has taken a heavy toll on the population of Gaza. 80% نسبة الفقر صارت في غزة. نيجي اليوم احنا في موضوع الإغلاق كمان، هذا هيزيد الطين بلة زي ما بيقولوا، يعني هيدمر البلد وهيدمر النفس اللي فيها بزيادة. يجب أن تتحمل المؤسسات الدولية ويجب أن يتحمل الاحتلال ووزارة الصحة في رام الله مسؤوليتها نحو توفير الأرصدة الكافية لقطاع غزة. قطاع غزة منطقة مكتظة بالسكان، منطقة القطاع الصحي فيها يعاني من حصار منذ 14 عاما. Bueno, por si alguno de nosotros se queja de la situación en los países de origen. Tercia de Haces esta noche, porque Ali Chitasian es el investigador de esta noche, Ali Hosseini, el jefe, el periodista en jefe, y Ali Maleki, pues el coordinador internacional. Gracias, Tercia de Haces, a todos ustedes y a todos los que nos siguen allí en YouTube. Y al equipo también. Él es defensor, activista, denunciante, locutor, presentador, pero sobre todo uno de los grandes conocedores del conflicto, porque más que nadie estuvo ahí. Sí, ahí, así como lo escucha. Nicola Hadwa, gracias por estar aquí. Conlleva a miles de jóvenes que lo siguen, le gusta la polémica y estudia desde su trinchera las decisiones políticas. Comunicador en muchos medios, Onda Cero, Antena 3, allá en España. David Enguita, gracias. Al toro, como se dice. David, explícame cuál es el problema. ¿Por qué incluso para lo más básico, que es defenderse del coronavirus, están sufriendo allá en la Franja de Gaza? ¿Cómo lo ves desde Europa? ¿Se va a acabar el oxígeno y los kits de prueba? Esto para empezar. Adelante, David. Buenas noches, gracias Roberto por invitarme un día más. Sí que es verdad que es un problema, y además alguien como yo, defensor de los derechos humanos, creo que esto es intolerable, sea el país que sea el territorio que sea. Creo que estamos ante la mayor alarma sanitaria que se ha habido en el último tiempo, y es intolerable que un país
esté sucediendo lo que está sucediendo cuando en otros países avanzados, como puede ser cualquiera de Europa o cualquier potencia mundial, estamos realizando test prácticamente masivamente porque es la única solución antes de que llegue esa vacuna esperada que tenemos para poder hacer frente a este virus. Sí que es verdad que también tengo que señalar que la Organización Mundial de la Salud este mismo lunes, aunque no llegaron hasta el martes, ya mandó 19.500 dosis para hacer esos test rápidos y, según hemos podido saber, se van a hacer otro envío de otras de 10.000 personas, pero aún así estamos hablando de casi 29.500 test que llegan tarde porque ya han llegado y un día como es este lunes pasado ya Gaza no pudo hacer ningún test. Entonces estamos hablando de 29.500 test que llegan tarde, pero que son insuficientes porque estamos hablando de una población de más de 2 millones de personas y estamos hablando además que tenemos 25.500 casos confirmados y 153 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia solo en ese territorio. Entonces, creo que tenemos que empezar a esforzarnos no solo para ver el final de esta crisis que lleva ya un año entre nosotros con esa vacuna, porque evidentemente también hay que hablar de cómo va a llegar la vacuna. David, me estás explicando perfectamente el panorama, pero ¿por qué? ¿Por qué está sufriendo la Franja de Gaza? Yo creo que está sufriendo principalmente porque somos entre territorios incapaces de ser solidarios ante la adversidad, pero no solo ha sucedido con Gaza y con Israel, ha sucedido también con Estados miembros entre sí de la Unión Europea. Estamos viendo también las diferencias que hay entre territorios para ver quién es el primero en llegar al fin con la vacuna. Yo creo que la sociedad en sí es egoísta y lo estamos viendo sobre todo los territorios, los regímenes y después también determinados países que por muchos intereses políticos y económicos nos estamos olvidando de lo que son las personas, que al fin y al cabo la pandemia del coronavirus, esta crisis sanitaria, no está afectando solo a la economía, que estamos hablando de que hay millones de personas que han perdido su vida y otros millones de personas que están infectados y que se podían haber evitado precisamente si hubiéramos sido más solidarios y hubiéramos contribuido más entre territorios. Entonces, principalmente, Roberto, creo que esto pasa porque la humanidad se ha vuelto insolidaria y lo estamos viendo y es una pena porque alguien como yo, que te digo que es defensor de los derechos humanos, es la mayor aberración que se puede hacer hacia las personas, que podíamos haber evitado miles de muertes si hubiéramos sido capaces de países desarrollados de Europa haber cedido test rápidos o pruebas o haber incluso mandado ayuda humanitaria a países menos desarrollados como el que está sufriendo ahora mismo esta pandemia. Bien, gracias. Vamos a preguntarle a Nicola. A ver, Nicola, ¿cuál es el problema? El problema se llama bloqueo de Israel. ¿Por qué Israel prohíbe el paso a esto que es básico? Roberto, siempre un agrado saludarte y estar en tu programa, en un excelente programa que aquí en América Latina se ve mucho. Gracias. Roberto, que yo estoy de acuerdo con David en un aspecto. El caso, bueno, aprovecho a saludarte, David, disculpa. El caso es que acá lo que ocurre en su interior es deleznable, es terrible, es una situación insoportable, pero la pregunta es ¿por qué ocurre? Y yo veo ahí en una parte que dice virus sionista. Hay que partir por ahí. El sionismo ha sido lo peor, el peor engendro ideológico de la especie humana después del nazismo, igual o peor que el nazismo. Pero también existe la insensibilidad de la Organización de Naciones Unidas, que fue capaz de crear un engendro criminal como el Estado infanticida, pero es incapaz de controlarlo, es incapaz de impedir los crímenes de lesa humanidad que el Estado sionista comete a diario. Y además también amparados y tolerados por la traición de muchos países árabes. Y yo pregunto, Roberto, en una situación sanitaria tan terrible como la que están pasando en Gaza, ¿por qué Egipto, siendo un país árabe y musulmán, bloquea Gaza? ¿Por qué contribuye junto con Israel y Estados Unidos, que está junto a ellos dos, a esta carnicería de producto de una insensibilidad y una cobardía de la mal llamada comunidad internacional? Las Naciones Unidas tienen claro lo que está ocurriendo en Gaza. La Organización Mundial de la Salud enviando a cuentagotas una ayuda que ellos saben que es insuficiente. ¿No te parece que esto es un crimen de lesa humanidad donde muchos actores están participando?
Los criminales de las Naciones Unidas que desde el año 48 partieron mal, porque fueron cobardes y no se atrevieron a enfrentarse a Estados Unidos cuando les impuso la creación de un Estado criminal infanticida como el Estado de Israel. Y en segundo lugar, la traición permanente y colectiva de muchos países árabes, gobiernos árabes, principalmente en este caso concreto Egipto. Y por otro lado, nosotros vemos, Roberto, que para nadie es un secreto que a Gaza se le pretende asfixiar matando a la población para ver si derrocan a Hamas y pueden dejar que el Estado sionista termine por colonizar todo el territorio. Esto son crímenes de lesa humanidad que son amparados, provocados, tolerados, mirados, haciéndose los ciegos sordomudos por la mal llamada comunidad internacional, por la cobardía de las Naciones Unidas, por el imperialismo norteamericano que actúa en forma inmoral e indecente y por el Estado infanticida de Israel en colaboración con los traidores de algunos gobiernos árabes. Esa es la realidad, Roberto. Bien, gracias, Nicola. A ver, bueno, hay muchas cosas que replicar ahí, David, y yo te pregunto, aparte, ¿por qué la Unión Europea envió un representante que llegó a Gaza ayer? Me pareció muy curioso. Se parece ahí lo pusimos, ¿no? Se parece a Brad Pitt. Para reconocer la tragedia, dijo así, y prometerle soluciones a los gazatíes. Y yo te pregunto, ¿qué va a hacer la Unión Europea? ¿Por qué no tiene el poder para convencer a Israel? Bueno, ya, o sea, no solo para controlar esto y levantar el bloqueo, sino para convencerlo de que pasen las medicinas. ¿Qué hace ahí la Unión Europea, por favor? Bueno, varios puntos rápidos para contestar al compañero, que es un placer compartir también noche con él. Yo estoy a favor de las Naciones Unidas, yo estoy a favor de la Organización Mundial de la Salud, pero sí que creo que después de lo que se está viviendo en el mundo, va a quedar tiempo para reflexionar de cuál ha sido la labor de todas estas organizaciones internacionales en muchos territorios, no solo en Israel, no solo en Europa. Creo que ha habido mucha opacidad en estos temas. Yo estoy a favor de que existan todos estos organismos, pero creo que también cuando pase todo esto un poco tenemos que hacer reflexión de cuál es la utilidad y cuál es lo que tenemos que empezar a hacer para que sea realmente eficaz para posibles pandemias, porque me da a mí que esta va a ser la nueva guerra que vamos a vivir en el futuro. Sobre el tema de la Unión Europea, bueno, yo evidentemente que pertenezco a un Estado miembro de la Unión Europea, considero que ha llegado tarde también esa representación europea a Gaza. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la Unión Europea está terminando de solucionar e intentar que todas esas dosis, que todas esas vacunas, que todos esos test lleguen a los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, yo entiendo que a través de la Organización Mundial de la Salud, que como digo es la primera que ya ha mandado esos 29.500 test insuficientes, porque son insuficientes, y una vez que la Unión Europea sea capaz entre los Estados miembros de repartir entre los propios Estados miembros sus dosis, podamos llegar a otros territorios. Pero vuelvo a lo que te decía antes, Roberto, es que estamos en un mundo muy globalizado y muy individualista. Si empezáramos a ver un poquito más allá de donde nosotros vivimos, si empezáramos a ser un poco más solidarios de donde nosotros residimos, esa ayuda que se tenía que haber realizado mucho antes, porque lo he dicho al principio, el lunes, precisamente en ese territorio no se pudieron hacer absolutamente ningún test cuando ya teníamos más de 25.500 casos. Si la Unión Europea hubiera sido capaz no solo de hacer la foto, que eso está muy bien, y es una cosa que yo también critico de la Unión Europea, o sea, las fotos están muy bien, pero la Unión Europea tiene que ser eficaz, tiene que servir no solo para la Unión Europea, sino para todos esos países que están reclamando una ayuda, porque no solo no llega porque no exista, sino porque además los propios países muchas veces pueden llegar a bloquear esa ayuda. Entonces, creo que la Unión Europea tiene que ser eficaz, no solo ir a tirarse la foto. Yo creo que eso no ha servido absolutamente para nada, lo que habéis puesto de la representación de la Unión Europea, siempre y cuando no vaya acompañada de una ayuda o bien económica o bien directamente con una inserción de esas vacunas que también depositan los Estados miembros de la Unión Europea, que puedan también ser enviadas, porque es que estamos hablando ahora mismo de los test, Roberto, pero es que dentro de próximas semanas tenemos que empezar a hablar de vacunas, y ya en Israel se está denunciando que no va a haber vacuna para todo el mundo, y eso sí que es un problema, porque si estamos depositando todas nuestras confianzas a una vacuna y ya estamos dando por hecho de que hay ciudadanos en Gaza y en Israel que no van a poder ser vacunados porque no van a tener dosis,
tenemos que empezar a actuar ahora, no dentro de 3 meses para ir a hacernos una foto. Entonces, ahí está realmente el problema. Bueno, pues tú estás allá en Europa, háblales al Parlamento Europeo y diles, oiga, pónganse las baterías. A ver, te pregunto, Nicola, los doctores de la Franja de Gaza culpan al bloqueo de Israel. De hecho, dicen que, pues que ya iba a colapsar el sistema de salud desde antes de la pandemia, ¿no? Bueno, culpan al bloqueo de Israel, pero también a las autoridades palestinas. ¿Por qué? Roberto, hay varias cosas que, si tú me permites, responderé rápido. Yo estoy plenamente de acuerdo con los médicos de Gaza. El principal y primer culpable es Israel. En segundo lugar, la Autoridad Nacional Palestina, que mientras todo el mundo árabe, los pueblos árabes critican la normalización con el Estado sionista criminal, ellos reanudan las relaciones y reanudan los acuerdos de seguridad. Eso por un lado. Lo otro que quería decirle a David, yo comparto plenamente la buena intención que él tiene y su sentimiento, porque él parte de un sentimiento humano. Desafortunadamente, David, la especie humana para el capitalismo y el imperialismo actual vale absolutamente nada. En la Unión Europea, estoy de acuerdo contigo cuando dices que debe proporcionar, pero te diré una cosa en serio. La Unión Europea no debe ayudar, debe devolver. Ustedes son los culpables de haber colonizado América Latina, África, Medio Oriente, haber saqueado esos pueblos, haberlos sometido a la ignorancia, al hambre, a la miseria, de haberles robado todos sus recursos por la fuerza de las armas, y hoy contribuyen con gobiernos serviles a Estados Unidos al bloqueo a Cuba, al bloqueo a Venezuela, al bloqueo a Siria, a Corea, a Irán, a Gaza. Los países europeos arman a Israel. Las balas y las bombas que matan palestinos en Gaza, muchas de ellas son españolas. Entonces hay una lucha que dar primero, y esa lucha es la lucha que tienen que dar ustedes para que sus gobiernos dejen de ser partícipes de acciones criminales en contra de los pueblos más débiles militarmente. Esa es la realidad. Estoy de acuerdo contigo cuando lo miras desde el punto de vista sano, de una mentalidad buena, miras el hecho de que las luchas que hay que dar. Pero no, Europa hace mucho tiempo que contribuye a los bloqueos, que contribuye a la miseria y al hambre de Gaza. Europa, con sus votos en las Naciones Unidas, ha impedido decenas de condenas al Estado sionista. Europa ha impedido bloqueos al Estado sionista, pero también al mismo tiempo apoya todos los bloqueos en contra de los enemigos de Estados Unidos y de Israel. Europa tiene que dejar de ser servil a Israel, dejar de ser servil a Estados Unidos, alguna vez dejar de ser el perrito faldero de ellos y empezar a pensar como europeos. Y también reitero, Europa tiene una obligación ética, moral, de devolver lo que saquearon de todos los países del tercer mundo por la fuerza de las armas, incluyendo mi país en Chile, que estuvo colonizado por los españoles y que realmente lo único que les faltó llevarse fue llevarse el gato. Oye, Nicola, hablando de esto, de que pues no les importa la vida, perdón y perdóneme usted porque nunca he hablado de ciencia ficción aquí, pero no lo diría y no es broma, pero hace 2 días, ayer, uno de los más altos generales de Israel y de las mentes más brillantes de la inteligencia, profesor y académico, dijo que sí existen los extraterrestres y que tienen pacto con Estados Unidos para hacer experimentos en la Tierra. ¿No vendrá por ahí el asunto? Parece broma, pero no es broma, sí lo dijo Nicola. A ver, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo te digo, Roberto, sin lugar a duda, que en una mentalidad tan criminal como la sionista y la imperialista norteamericana, cualquier cosa es posible, Roberto. Cualquier cosa es posible. Ellos son entes que están al margen de la especie humana. No le interesan sus seres humanos. En Estados Unidos tenemos un megalómano absurdo que gobierna ese país hasta poquito, porque le queda poco, que fue capaz de llamar a su país a tomar cloro para combatir el virus, ¿no? Y resulta curioso que él nunca se colocaba mascarilla, ni tampoco su estrecho aliado como era Bolsonaro. Ambos fingieron haber sido contagiados del virus y curiosamente a los 4 días, los dos andaban caminando en la calle. Entonces, claro, desde ese punto de vista resulta ser sospechoso. Pero la verdad que el punto de partida, de inicio, es la hipocresía, el crimen
que han tenido las potencias militarmente más poderosas que los pueblos del tercer mundo. Venga, David, veía que movías mucho la cabeza, pues ya tienes ahí, ya ni te pregunto, por favor. Sí, no, porque, a ver, una cosa es que a mí me gusta separar una cosa lo que es la crisis sanitaria del COVID, que ha pillado desprevenido a todo país, salvo a China parece ser, y otra cosa es mezclar conceptos, historias antiguas, que yo no voy a entrar en lo que me está comentando el compañero, pero sinceramente no lo comparto, porque sinceramente alabo la labor que está haciendo la Unión Europea en territorios como Venezuela, como Cuba, que creo que donde hay que volver es a que llegue la democracia y que vuelva a llegar la libertad, que es lo que esperan los pueblos. Entonces, yo una cosa es que critique lo que se está haciendo en Israel a nivel sanitario, pero no puedo criticar todo lo que está haciendo el gobierno israelí en otros temas, y evidentemente no creo que Donald Trump sea el mayor enemigo del virus. Creo que hay otros muchos enemigos antes que Donald Trump, que no se han hecho las cosas bien, lo he dicho, y además no soy el mayor defensor de Donald Trump, porque no lo seré nunca, pero creo y considero que tenemos que separar términos. Una cosa es la crisis sanitaria mundial que nos ha venido y que no esperaba nadie, y que todos hemos llegado tarde, todos los países, todos los territorios, todas las organizaciones, todas las entidades internacionales. Y otra cosa es mezclar conceptos que evidentemente no estoy para nada de acuerdo, porque soy firme defensor de la labor que hace la Unión Europea a nivel internacional, y mucho más en los territorios de los que ha comentado el compañero, de Venezuela, de Cuba y de otros muchos, que lo que tiene que empezar a llegar es la democracia, y que el pueblo sea realmente libre, que ahora mismo no lo es. Oye, David, en alguna forma Nicola pues coincide, o más bien el enviado de la Unión Europea que aterrizó en Gaza, coincide con lo que decía Nicola, porque ambos, el de la Unión Europea también dijo sí hay que levantar el bloqueo porque esto es inhumano. Entonces ahí pues no te estarían dando la razón ni la Unión Europea ni Nicola a ti. O sea, sí, la Unión Europea tiene que hacer algo. Una cosa es la acción sanitaria, de la cual vuelvo a denunciar que considero que no se ha hecho lo suficiente y que ha llegado tarde, y otra cosa es criminalizar a la Unión Europea por toda la labor internacional, que no solo no la critico, sino que la alabo. Creo que hay que separar los conceptos, porque una cosa es la labor que se lleva haciendo durante todos los años de historia de la Unión Europea, que en muchos territorios han sido beneficiosos, no solo para la Europa, sino también para esos territorios que se ha logrado llegar a la democracia, e incluso también hemos podido parar otras dictaduras que se han intentado imponer. Y otra cosa es lo que te estoy comentando, que es a nivel sanitario, que no se ha hecho lo suficiente, no solo en Israel, sino tampoco en los propios territorios de Europa. Es que son términos y conceptos diferentes. Yo no puedo reconocer que Europa lo haya hecho bien a nivel sanitario porque no lo ha hecho bien. Y la prueba está en lo que te acabo de decir, que es que el mismo lunes un país y un territorio se quedó sin vacunas, sin test rápidos, porque fuimos incapaces de mandar esa ayuda internacional. Entonces, gracias, no puedo decir absolutamente nada que no está ya dicho. Gracias, David. Nicola, 10 segundos porque tengo que cortar, por favor. Bien rápido, Roberto. Europa no es inocente. Son parte de la OTAN. Han acabado con decenas de países la libertad y la independencia de países. Han asesinado en todos los países que Estados Unidos ha querido invadir y los han sometido a la pobreza, le han robado sus recursos, le han asesinado a su gente y posteriormente quieren, por medio del hambre, de las enfermedades, que han sido asesinados han sido aquellos que están en dictaduras. Bueno, gracias. Nos tenemos que ir. Nicola, me están cortando aquí los productores. Gracias, Nicola. Un abrazo, David. Gracias a los dos por estar en este juego de dos voces, que es lo importante. Mire, la noticia que tiene al mundo preguntándose, no solo por la afirmación de que existan extraterrestres, sino porque ¿quién lo dijo? Supuestamente, ese quien lo dijo no lo debería de decir. ¿Por qué? Porque pues es un científico, un académico, un profesor reconocido, un experto en tecnología, un general, un jefe máximo de la seguridad del ejército del espacio de Israel, o más bien de la seguridad del espacio de Israel, y uno de los altos cargos de inteligencia israelí y una de las mentes más brillantes de las posiciones militares. Resulta que dice que los extraterrestres sí existen, y eso pues es lo de menos, sino que Estados Unidos ha firmado acuerdos con ellos para hacer experimentos en la Tierra, y que además Donald Trump estuvo a punto de abrir la boca, pero que fue la Federación Galáctica que se la cerró para evitar que todo el mundo cayera en histeria. La sala de juntas entre extraterrestres y astronautas de Estados Unidos es una base subterránea en Marte. Quien dijo esto se llama Haim Eshet,
Y le preguntaron, oiga, ¿y por qué dijo esto hasta ahora? Y contestó, porque antes me hubieran metido a un hospital psiquiátrico y no tengo nada que perder, dijo el general de 87 años de edad. Algunos dicen que es porque es publicidad para su nuevo libro, otros que puede ser que sí es cierto y que por esto Donald Trump creó la Fuerza Militar Espacial. Ahí se la dejo. ¿Usted qué cree?